Hola, bienvenidos a Hablemos de Video. Hoy en nuestra entrega estaremos hablando acerca de los lentes. ¿Cuál comprar para ir armando como ese kit de lentes que voy a utilizar para mis videos? Así es, hoy estaremos hablando acerca de lentes, un tema que es muy importante si también te estás iniciando en el mundo del video. Este video generalmente va para aquellas personas que están iniciando en este mundo, porque la parte de la óptica o los lentes es muy amplia, puede ser muy densa, puede ser muy compleja y abarca temas muy sencillos como este que vamos a desarrollar en el día de hoy, como también abarca otros tópicos que son un poco más complejos y que ya va más dedicado a personas que son más profesionales. Entonces yo quiero hablarte a ti que te estás iniciando y que necesitas una orientación sobre qué tipo de lentes existen en el mercado para hacer video y cuáles comprar de manera inicial. Entonces, te dejo un video arriba que es de un capítulo que hicimos hace varios episodios atrás, varias semanas atrás, precisamente hablando sobre esa primera cámara. Generalmente esa primera cámara que compras viene con un lente kit. Generalmente en el caso de las Nikon o en el caso de las Canon vienen con un lente 18-55, que ya hemos hablado de este tipo de lente. Generalmente ese 18 y ese 55 milímetros indica es el rango de apertura que puede tener el lente, lo más que puede abrir y lo más que el lente también puede cerrar. Y generalmente esto va anclado también a la posibilidad de la apertura, el número F de tu lente, que mientras es más bajo permite entrar más iluminación a tu cámara, y si es más alto permite tener un mayor control y permite también a la vez que entre menos luz a la cámara. Es importante que lo tomes muy en cuenta. Y hago esta analogía generalmente porque en el mundo de la fotografía es muy común ver que los fotógrafos utilizan este tipo de lentes que pueden abrir y cerrar a la vez. Entonces ellos se dan la oportunidad de tener este tipo de posibilidad porque a veces están en una boda, porque a veces están haciendo sesiones fotográficas, y esto le permite no tener que cambiar el lente. Contrario a lo que pasa con el mundo del video, que voy a pasar a explicarte, en donde generalmente utilizamos una focal fija, o sea, un lente con un milimetraje fijo. En el mercado para el ámbito del video hay lentes que son gran angulares, así se le llaman, los que permiten tener un rango de visión amplio, y están aquellos que son los macro, que son un poco más cerrados, que permiten que podamos tener imágenes en primer plano, mayores detalles, imágenes de lo que se le llama un plano detalle de algo en específico que tengamos en nuestra composición. De eso estaremos hablando un poco más adelante, acerca de los planos. Pero básicamente es eso. Entonces, hay una serie de lentes que hay que pensar en ir haciendo esa inversión cuando ya te dedicas a esto en serio. Y digo inversión porque no lo puedes ver como un gasto. En la medida que compras tus lentes vas a ir teniendo variedad en los planos, pero también más calidad en tus videos. Y eso va a permitir que lleguen más clientes, que puedas hacer trabajos de más calidad, cobrar más por ese tipo de trabajo, y eso es simplemente la manera de cómo retribuirte esa inversión que estás haciendo en lentes. Entonces vamos a entrar en materia. Particularmente, y voy a hablar desde mi experiencia, yo empecé en el mundo del video utilizando Canon y vino con el lente 18-55. ¿Qué hice? Me planifiqué y pensé, digo, bueno, a futuro yo tengo que ir viendo cuáles son los lentes, porque veo el trabajo de tal persona, veo tal trabajo y veo que queda con mejor calidad. Deja ver qué es lo que está haciendo esta persona y por qué sus videos, si estamos utilizando la misma cámara, están quedando mejor que los míos, así por el estilo. Entonces, lo que hice fue ver videos como estos que me fueron ayudando a entender un poco este mundo, y como ya yo tenía conocimiento de fotografía, ir aplicando todo ese conocimiento de fotografía, trasladarlo a la parte del video, y de verdad que me ha dado muy buenos resultados. La mayoría de los lentes vienen con la inscripción numérica, en donde dan a conocer si es un 85 milímetros, si es un 50 milímetros, si es un 35 milímetros, y es muy fácil de identificar. A diferencia de los lentes que mencioné anteriormente, de focal fija y de
distancia variable, generalmente los de focal fija vienen con una sola numeración. Si es 50 milímetros, va a decir 50 milímetros. Si es de distancia variable o focal variable, va a decir 14, por ejemplo, 42, refiriéndose a que 14 es lo más que puede abrir y 42 es lo más que puede cerrar. Con los lentes sucede que emulan el rango de visión de nosotros los humanos. Entonces, en la medida que podamos tener imágenes más cerradas y a una distancia cercana, eso va a permitir que podamos identificar el lente como macro. Si tenemos lentes en donde tenemos un rango de apertura mayor, esos son los gran angulares. Entonces, lentes que debes pensar en ir comprando, así como cuando yo empecé, por ejemplo, el 50 milímetros. Canon particularmente tiene un lente que es una joya porque es, primero, súper económico, segundo, súper práctico y tercero, que da la posibilidad de que viene con un rango de apertura, es decir, de permitir entrar más luz a nuestra cámara de 1.8. ¿Qué sucede? Cuando tienes un lente de 50 milímetros a 1.8, lo que está pasando es lo siguiente. Puedes tener un lente que te va a permitir hacer primeros planos, que te va a permitir hacer imágenes bien cercanas de la persona. Tienes la posibilidad de tener un número F bajo, es decir, que vas a poder darle la oportunidad a la cámara de que reciba más luz, por lo cual si estás en condiciones de iluminación un poco bajas, no es necesario del todo tener que auxiliarte de iluminación artificial, por lo que las imágenes se ven más naturales. Y otro aspecto importante es que en la medida que tenga un número de F bajo, va a permitir que todo el background salga desenfocado. Es decir, que va a darte mayor profundidad de campo, lo cual te da una toma bastante interesante. Entonces, también, por ejemplo, en las noches o en lugares donde hay iluminación, tienes la posibilidad de sacar como esos flares que se ven así como detrás de las personas o lo que tú estés grabando o de las luces de la ciudad. Y eso es lo que se llama el bokeh. Entonces, es un lente que tiene esa característica. Entonces, es el primero que te invito a que compres. Y sobre todo, es un lente bastante económico. Porque comparado con otros lentes, hay lentes que son súper económicos como este que te estoy diciendo, pero también hay lentes que son bastante caros. Por lo tanto, cuando nos permita la parte financiera llegar a ese punto, si lo puedes comprar, cómpralo, pero hay otras alternativas en el mercado que vamos a ver más adelante en otros episodios. Entonces, lentes 50 milímetros es una muy buena opción y que están disponibles en este rango generalmente para casi todas las cámaras. Nikon la tiene, Sony lo tiene y así por el estilo. Otro lente que te invito a que si tienes la oportunidad lo compres es un lente 16 milímetros. ¿Por qué un lente 16 milímetros? Porque los lentes 16 milímetros te van a permitir, a diferencia de un lente 50, tener un rango de visión más abierto. En el caso, por ejemplo, de esta imagen que puedes ver, está realizada con un lente 16 milímetros con la cámara a la misma distancia del objeto o del sujeto que vamos a poner en nuestra composición. Sin embargo, aquí vemos la diferencia de cómo se ve con un lente 50 milímetros. Desde la misma distancia se ve una imagen más cerrada y en el caso del 16 milímetros se ve más abierta. Es decir, que todavía si estamos en espacios un poco reducidos o un poco pequeños, este lente va a permitir poder ver más de ese entorno y poder captar eso en nuestra composición sin necesidad de tener que alejarnos o buscar alternativas para poder captar en un espacio pequeño más imagen. No sé si me doy a entender. Entonces, de ahí la importancia de que te compres un lente 16 milímetros. Tomar en cuenta siempre el rango de apertura que viene también inscrito en el lente. Si es 1.8, va a decir 1, 2.8. O 2.0 o 2.8. Generalmente tratar de buscarlos en esos rangos, porque lo que sucede también es que los lentes pueden seguir teniendo número F más bajo todavía, pero en la medida que tienes un número F más bajo todavía, también es un poco más costoso. Así que es algo a tomar muy en consideración. Y otro lente que también te invito a que si tienes la oportunidad de comprar, puedas comprar,
es el lente 24 milímetros o 35 milímetros. Estos son lentes que ya van pasando un poco de los formatos gran angular a los formatos un poco macro y que son de mucha utilidad. Las cámaras tienen la posibilidad de que vienen en varias versiones con sensores de diferentes tamaños y tipos. Por ejemplo, están las cámaras full frame, que son aquellas cámaras que tienen un sensor de 35 milímetros. Generalmente los sensores de 35 milímetros emulan de la manera más fiel el rango de visión del ojo humano. Y entonces hay otras cámaras que son las cámaras formato APS-C, en donde si ponemos una óptica de 50 milímetros, por ejemplo, no nos va a dar los 50 milímetros que promete el lente. Y esto básicamente porque el sensor es un poco más pequeño. Hay un factor de recorte y entonces si por ejemplo tienes un 35 milímetros y lo pones en una cámara APS-C si lo permite, vas a tener algo muy cercano al 24. Si tienes un 24 va a estar más cercano a un 16, acercándose al ratio de apertura, vamos a decirlo así, no necesariamente al ratio numérico. Y así por el estilo. Si tienes por ejemplo un 50 va a ir acercándose un poco al 35 milímetros. Yo particularmente, ¿cómo resuelvo eso? Yo doy con la cámara 2 pasos hacia atrás y ya ahí gano un poco más la posibilidad de poder abrir un poco más la imagen y tener ahí algo más cercano a lo que yo quisiera en términos de composición para aprovechar. Sin embargo, hay muchas ventajas de tener una cámara full frame versus una cámara de formato APS-C, que en ella entran las Canon, las Nikon, en los formatos ya de CLR más conocidos y más asequibles para el mercado. Sin embargo, entiendo que esto no te va a afectar en lo que tenga que ver con la calidad del video. Básicamente, por ejemplo, en algunas grabaciones yo trabajo mucho video corporativo y cuando me toca grabar testimoniales o cosas por el estilo, lo que hago es que coloco 2 cámaras tratando de que sean del mismo modelo siempre y entonces en una pongo un lente angular, es decir, pongo el 16 o un lente 24 y en otra cámara pongo un lente 50 milímetros. ¿Qué me va a permitir esto? Que de esa misma entrevista que yo realice pueda tener la posibilidad de tener planos diferentes. Uno en un formato amplio, otro en un formato más cerrado y jugar con los planos. Esto me va a permitir tener imágenes más dinámicas. Si en algún punto yo quiero acentuar la parte de la credibilidad y todo eso, entonces paso del plano amplio, que es general, en donde se dicen cosas un poco más relajadas, a un plano más cerrado cuando se dicen cosas más contundentes, más serias. Es un asunto de jugar con el factor de las emociones y eso se logra también un poco con la parte del enfoque en la postproducción. Así que es algo también a tomar muy en cuenta. Aquí por ejemplo yo tengo un lente 85, tengo lente 50 y tengo este modelo que es básicamente, yo les hablé del 16 milímetros que abarca mucho. Cuando ya empiezan a bajar de 10 hacia abajo, de 10 milímetros hacia abajo, entran en esta categoría. Por ejemplo, este es 6 milímetros específicamente y abre tanto el espectro, es tan angular que ya distorsiona un poco y entonces por eso le llaman fish eye o ojo de pez. Y también es un lente que yo particularmente lo tengo porque aunque no lo utilizo mucho para el sector corporativo, sin embargo cuando me toca trabajar imágenes en donde quiero distorsionar un poco la visión, en donde quiero ponerme un poco creativo, lo puedo también utilizar. Generalmente viene para todos los modelos de las cámaras. Un dato interesante: los fabricantes de cámaras generalmente también fabrican los lentes para la misma. Sin embargo, en el mercado hay muchas marcas alternativas que te pueden funcionar muy bien. Por ejemplo, para Nikon, Canon y Sony hay marcas en el mercado como Sigma, como Rokinon, como Tokina, que realmente funcionan bastante bien. Por ejemplo, el lente que yo estoy utilizando en esta cámara es un 16 milímetros. Yo tengo una Sony A7 III, es un 16 milímetros, gran angular. Y es un lente que es de la marca Sigma, que realmente ha funcionado de maravilla y esa combinación con Sony me ha dado un resultado de verdad interesantísimo. Otro aspecto que quiero tratar antes de finalizar es la parte que tiene que ver con el hecho de que uno ahora mismo, en la medida que la guerra se ha puesto muy fuerte con los fabricantes,
a veces se va pasando de una marca a otra. ¿Qué sucede? Si por ejemplo yo, que empecé con Canon y luego me pasé a Panasonic, hice una compra de lentes para mi Canon, de repente, si me pasé a Panasonic, la idea era, bueno, tengo que comprar ahora lentes para Panasonic y todo lo demás. Entonces quiero decirte que el mercado es muy competitivo y se han creado muchas alternativas. Por ejemplo, están los adaptadores. Estos permiten que si ya tú tienes lentes, hiciste una inversión ya de lentes para un modelo de cámara específica, existen adaptadores que permiten que tú puedas traer esos lentes que ya compraste y que hiciste esa gran inversión a ese nuevo equipo al que te estás pasando. Por ejemplo, yo cuando me pasé a Panasonic compré este tipo de adaptadores que son muy económicos. Entonces permiten que yo pueda colocar acá mis lentes Canon y que lo pueda entonces aquí entrar a mi cámara Panasonic. Eso específicamente. ¿Qué está pasando con eso? Que yo ya no tengo que hacer inversión de lentes para Panasonic, sino que puedo seguir utilizando mis lentes Canon. El problema con los adaptadores generalmente es que cuando tú pasas, y más como venía de un sensor APS-C a formatos de micro 4/3, en donde el sensor todavía es más pequeño, los adaptadores generalmente recortan la imagen todavía un poco más. Por lo que un lente de un milimetraje X, cuando lo pasas a otra marca, también cierra más y modifica la apertura en ese sentido. Pero funcionan bastante bien. Hay otros adaptadores que son electrónicos, como es el caso de Metabons y otras marcas, que lo que hacen es que potencializan y recompensan de manera electrónica la pérdida de recorte que se da en el lente cuando utilizas un adaptador. Así que es importante también ver esas opciones en el mercado. Si ya tú tienes todo este kit de lente que te acabo de explicar y quisieras pasar de un modelo a otro, con que compres el adaptador, ya sea electrónico o manual, te funcionan perfectamente bien. Y finalmente, si tienes una cámara APS-C o tienes una cámara full frame, es probable que no todos los lentes funcionen en una o en otra, por lo que debes tomar esto muy en cuenta. Generalmente trata, si tienes una cámara full frame, de comprar los lentes que vayan acorde con el modelo de lentes que esa cámara recomienda. Lo mismo también para las cámaras APS-C. Es importante, las APS-C, ahí entran las Nikon, las Rebel y esas cámaras como de Level Entry que se empiezan a utilizar en el mundo del video y la fotografía. Así que es algo también que tomes muy en cuenta. Finalmente, esperando que este capítulo te haya sido de mucho agrado y que te sea de mucha utilidad, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Y si lo has hecho, a que compartas, a que des un like y que cada martes estés atento a los nuevos episodios que subimos aquí en Hablemos de Video. Me llegan infinidades de preguntas a través de Instagram particularmente y muchas inquietudes también a través de esta vía por nuestros canales de Facebook y nuestro canal de YouTube. Voy a estar haciendo esta semana un live respondiendo algunas inquietudes en el usuario Hablemos de Video en Instagram, precisamente para que hablemos de algunos temas y podamos esclarecer algunas de esas inquietudes que nos llegan con mucha regularidad a través de nuestro perfil. Así que agradezco la sintonía y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, en una nueva entrega de Hablemos de Video. Soy Edgar Cadena. Hasta entonces.